Mis empleados son como guantes, desechables después de usados, los tiro a la basura. Esa era la filosofía de Ricardo Monteiro. Vamos a adentrarnos en otra historia que te sorprenderá de principio a fin. ¿Listos? Pues allá vamos. Ricardo Monteiro, un magnate multimillonario cuyo nombre resonaba en los círculos de poder como sinónimo de éxito y crueldad. Dueño de una de las mayores empresas del país, siempre lucía una mirada de superioridad. En el 30º piso del edificio Capital, Ricardo se veía a sí mismo como el único. Sus empleados eran piezas desechables, especialmente Meneses, su asistente personal desde hacía 5 años. Mientras Ricardo festejaba en cócteles exclusivos, Meneses trabajaba hasta altas horas, revisando contratos, resolviendo crisis y tragándose groserías con un silencio profesional. Nadie lo sabía, pero Meneses era el verdadero cerebro detrás de muchas de las victorias de Ricardo. Era él quien anticipaba problemas, cerraba brechas en negociaciones e incluso redactaba los discursos que el patrón recitaba como si fueran de su autoría. Pero, para Ricardo, Meneses solo era el chico de los cafés, cuando no lo llamaba sustituto de un robot, ya que las máquinas al menos no cometían errores. La arrogancia de Ricardo no tenía límites. En una reunión con inversionistas, humilló a Meneses frente a todos, tirando un reporte al suelo y gritando, «Esto es basura. Hasta mi perro lo haría mejor». Las miradas de lástima de los colegas quemaban, pero Meneses solo recogió las hojas, sin responder. Sabía que algún día la rueda giraría. Mientras tanto, Ricardo vivía en un ciclo de excesos, fiestas, mujeres, negocios sucios y una creciente lista de enemigos. Creía que el dinero y el poder lo hacían intocable, hasta que un titular en el periódico financiero sacudió su imperio, Monteiro Capital bajo investigación por fraude contable. La sonrisa de superioridad de Ricardo se congeló. Por primera vez en años, sintió un escalofrío. Y, sin saberlo, su destino ya estaba siendo trazado por las manos de quien más había subestimado, Meneses. Mientras Ricardo Monteiro se debatía con las primeras consecuencias del escándalo financiero, Meneses seguía en su escritorio, trabajando en silencio. La noticia de la investigación no lo sorprendió. Después de todo, él había advertido al patrón sobre las irregularidades meses antes, solo para ser ignorado con un «no te pago para pensar, te pago para obedecer». Ahora, mientras el millonario entraba en pánico, Meneses ya tenía un plan para salvar la empresa. Nadie lo notaba, pero Meneses era el engrane que mantenía todo funcionando. Llegaba antes que todos, salía después y conocía cada detalle de Monteiro Capital mejor que el propio dueño. Mientras Ricardo gastaba fortunas en cenas de gala, Meneses estudiaba el mercado, creaba estrategias e incluso corregía errores del jefe entre bambalinas, sin esperar reconocimiento. Sus colegas admiraban su resiliencia, pero murmuraban, ¿por qué aguanta tanto? Lo que no sabían era que Meneses tenía un motivo más allá del profesionalismo. Años atrás, cuando era becario, un gerente lo había despreciado por su origen humilde. Fue Ricardo quien, en ese entonces, le dio una oportunidad, no por bondad, sino porque vio en él a alguien que haría lo que fuera por sobrevivir. Meneses nunca lo olvidó, pero tampoco perdonó cómo lo habían tratado desde entonces. Mientras Ricardo corría tras abogados e intentaba sobornar autoridades, Meneses actuó. Reunió pruebas, organizó datos y, en secreto, agendó una reunión con el consejo administrativo. No buscaba venganza, quería salvar los empleos de cientos que dependían de la empresa. Cuando uno de los directores le preguntó por qué actuaba así, respondió, porque alguien tiene que arreglar lo que el orgullo rompió. A la mañana siguiente, el consejo se reunió de emergencia. Mientras Ricardo, arrogante como siempre, intentaba convencerlos de que todo era un malentendido, Meneses presentó un reporte impecable, con soluciones reales para sacar a la empresa del hoyo. Los directores se miraron, impresionados. Y entonces llegó la votación. Por unanimidad, decidieron remover a Ricardo Monteiro del cargo. Pero el verdadero shock aún estaba por venir. El nombre sugerido para tomar el mando de la empresa no era el de algún lobo viejo del mercado, era el de Meneses. La rueda, al fin, comenzaba a girar.
El silencio en la sala de juntas era tan denso que se podía escuchar el tintineo del vaso de agua temblando en la mano de Ricardo. Su rostro, antes siempre marcado por una expresión de superioridad, estaba pálido. «Esto es un golpe», gritó, golpeando la mesa. Pero los directores ya se habían levantado, evitando su mirada. La decisión estaba tomada. Meneses era el nuevo CEO de Monteiro Capital. Ricardo no podía procesarlo. ¿Cómo ese hombre al que llamaba invisible ahora ocuparía su silla? Mientras él aún intentaba argumentar, Meneses permaneció callado, observando con una serenidad que irritaba al exjefe aún más. Solo cuando los últimos directores salieron, fue que Meneses se acercó y dijo, en un tono bajo pero firme, «No es personal, Ricardo. Se trata de salvar la empresa que tú mismo construiste». En los pasillos, los empleados susurraban. Algunos sonreían discretamente, otros temían represalias. Pero todos sentían, algo había cambiado para siempre. Mientras Ricardo recogía sus cosas en una oficina que ya no era suya, Meneses ya daba sus primeros pasos como líder. ¿Su primera orden? Una reunión general para explicar el plan de recuperación. A diferencia de Ricardo, él no usó palabras vacías o amenazas, mostró gráficos, metas realistas y, lo más importante, escuchó. Mientras tanto, Ricardo, en su apartamento de lujo, enfrentaba el vacío. Por primera vez en décadas, no tenía poder, no tenía control. Sus llamadas a antiguos aliados eran ignoradas o respondidas con evasivas. El hombre que antes dictaba reglas ahora era un paria. Miró su celular, donde una notificación del periódico financiero parpadeaba. Meneses Méndez asume Monteiro Capital y promete transparencia. Acciones suben. Al día siguiente, Ricardo regresó al edificio de la empresa, no como dueño, sino como un espectro de su antiguo yo. Vio a los empleados caminar más rápido, sonreír más, como si un peso les hubiera sido quitado de los hombros. En el centro del vestíbulo, un gran panel anunciaba, nuevos tiempos, nuevos valores. Y abajo, la firma de Meneses. Fue entonces cuando Ricardo comprendió la magnitud de su error. Siempre había creído que el miedo mantenía a la gente bajo control, pero ahora veía que el respeto y la lealtad eran mucho más poderosos. Una ironía cruel, el hombre al que más había subestimado estaba haciendo lo que él nunca pudo, inspirar. ¿Y lo peor? Necesitaría la ayuda de Meneses si quería tener alguna oportunidad de recuperar su nombre. La caída del poderoso apenas había comenzado. El silencio en la sala de juntas era tan denso que se podía escuchar el tintineo del vaso de agua temblando en la mano de Ricardo. Su rostro, antes siempre marcado por una expresión de superioridad, estaba pálido. «Esto es un golpe», gritó, golpeando la mesa. Pero los directores ya se habían levantado, evitando su mirada. La decisión estaba tomada. Meneses era el nuevo CEO de Monteiro Capital. Ricardo no podía procesarlo. ¿Cómo ese hombre al que llamaba invisible ahora ocuparía su silla? Mientras él aún intentaba argumentar, Meneses permaneció callado, observando con una serenidad que irritaba al exjefe aún más. Solo cuando los últimos directores salieron, fue que Meneses se acercó y dijo, en un tono bajo pero firme, «No es personal, Ricardo. Se trata de salvar la empresa que tú mismo construiste». En los pasillos, los empleados susurraban. Algunos sonreían discretamente, otros temían represalias. Pero todos sentían, algo había cambiado para siempre. Mientras Ricardo recogía sus cosas en una oficina que ya no era suya, Meneses ya daba sus primeros pasos como líder. ¿Su primera orden? Una reunión general para explicar el plan de recuperación. A diferencia de Ricardo, él no usó palabras vacías o amenazas, mostró gráficos, metas realistas y, lo más importante, escuchó. Mientras tanto, Ricardo, en su apartamento de lujo, enfrentaba el vacío. Por primera vez en décadas, no tenía poder, no tenía control. Sus llamadas a antiguos aliados eran ignoradas o respondidas con evasivas. El hombre que antes dictaba reglas ahora era un paria. Miró su celular, donde una notificación del periódico financiero parpadeaba. Meneses Méndez asume Monteiro Capital y promete transparencia. Acciones suben. Al día siguiente,
Ricardo regresó al edificio de la empresa, no como dueño, sino como un espectro de su antiguo yo. Vio a los empleados caminar más rápido, sonreír más, como si un peso les hubiera sido quitado de los hombros. En el centro del vestíbulo, un gran panel anunciaba, nuevos tiempos, nuevos valores. Y abajo, la firma de Meneses. Fue entonces cuando Ricardo comprendió la magnitud de su error. Siempre había creído que el miedo mantenía a la gente bajo control, pero ahora veía que el respeto y la lealtad eran mucho más poderosos. Una ironía cruel, el hombre al que más había subestimado estaba haciendo lo que él nunca pudo, inspirar. ¿Y lo peor? Necesitaría la ayuda de Meneses si quería tener alguna oportunidad de recuperar su nombre. La caída del poderoso apenas había comenzado. El elevador privado que antes llevaba a Ricardo directamente a su oficina en el último piso ahora se detuvo en el vestíbulo principal. Cuando las puertas se abrieron, vio lo que nunca imaginó. 2 guardias de seguridad lo esperaban, con expresiones serias. Señor, necesita dirigirse a Recursos Humanos para firmar su finiquito, dijo uno de ellos, evitando el contacto visual. Ricardo sintió un escalofrío. Él, que había despedido a cientos sin pestañear, ahora era tratado como un empleado cualquiera. En el camino al departamento de Recursos Humanos, las miradas que antes eran de miedo ahora mostraban una mezcla de curiosidad y satisfacción disfrazada. Algunos incluso se atrevieron a saludarlo con una sonrisa irónica. Cuando llegó a la sala, encontró no solo al gerente de RH, sino también al presidente del consejo. Ricardo, como se decidió, su separación es inmediata, dijo el ejecutivo, pasándole una pila de documentos. Como encontramos irregularidades en su gestión, renunciará a todos los bonos y acciones pendientes. Ricardo intentó argumentar, pero sus palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Cuando tomó la pluma para firmar, notó que su mano temblaba levemente. La última página contenía una cláusula humillante, un acuerdo de no competencia por 5 años. Miró al presidente del consejo. Esto es un asesinato profesional. El hombre solo respondió, no, Ricardo. Es justicia corporativa. Mientras tanto, en el piso de la dirección, Meneses realizaba su primera reunión estratégica. De manera notable, reservó los primeros minutos para reconocer públicamente el trabajo del equipo que mantuvo la empresa funcionando a pesar de los problemas. El mérito no es mío, dijo. Es de cada uno aquí que trabajó mientras otros solo aparecían. El mensaje era claro, y todos entendieron a quién se refería. Cuando Ricardo finalmente dejó el edificio con una caja de cartón que contenía sus pertenencias personales, tuvo que pasar por el mismo portón de entrada que sus exempleados usaban a diario. El guardia lo revisó, como lo hacía con todos. Afuera, la lluvia fina que caía parecía lavar más que solo el concreto de la banqueta. Su teléfono sonó. Era Meneses. Ricardo, necesitamos hablar. Mañana, 9 de la mañana, en el café de la esquina. No como jefe y empleado, sino como 2 hombres que tienen mucho que aprender el uno del otro. La propuesta era inesperada, pero Ricardo sabía que no tenía opción. Por primera vez en su vida adulta, no tenía el control, y esa sensación era más aterradora que cualquier caída en el mercado financiero. El café de la esquina era el mismo de siempre, olor a pan fresco, voces bajas de ejecutivos apresurados y la barra manchada de marcas de tazas. Pero para Ricardo, esa mañana, el lugar parecía extrañamente hostil. Llegó temprano, eligió un rincón discreto y esperó, los dedos tamborileando nerviosos sobre la mesa. Cuando Meneses entró, vistiendo un traje simple pero impecable, Ricardo notó algo diferente. El porte de alguien que ahora llevaba autoridad natural, no impuesta por el miedo. Viniste, dijo Meneses, sentándose sin ceremonia. Eso ya es un comienzo. Pidió 2 cafés, y antes de que Ricardo pudiera hablar, colocó sobre la mesa un informe grueso. Esto es lo que realmente pasó con Monteiro Capital en los últimos 2 años. Todo lo que ignoraste, todas las veces que elegiste el atajo equivocado. Ricardo hojeó las páginas con creciente incomodidad. Ahí estaban sus decisiones, documentadas con precisión quirúrgica, y al lado, las alternativas que Meneses le había presentado y que fueron rechazadas con arrogancia. ¿Por qué me muestras esto?
Preguntó Ricardo, la voz más áspera de lo que pretendía. Meneses sonrió, no con triunfo, sino con una especie de lástima profesional. Porque la empresa aún te necesita. No como líder, sino como consultor. Conoces este mercado como nadie, cuando decides usar ese conocimiento, claro. La propuesta era inesperada, un puesto temporal, sin poder de decisión, reportándose directamente a Meneses. ¿El salario? Una décima parte de lo que ganaba antes. Ricardo casi escupió el café. ¿Quieres que trabaje para ti? Esto es pura humillación. Meneses se inclinó hacia adelante, los ojos fríos. No, humillación fue cuando tiraste mi informe al suelo frente a los inversionistas. Cuando me llamaste sustituto de robot. Esto es oportunidad, Ricardo. La única que tendrás. Afuera, un grupo de jóvenes pasó riendo, eran practicantes de Monteiro Capital, reconoció Ricardo por sus gafetes. Uno de ellos saludó a Meneses con genuina admiración. Buenos días, CEO, gritó el joven. Meneses respondió con un gesto casual. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Esa escena simple decía más sobre liderazgo que todos sus discursos arrogantes. Cuando quedaron solos otra vez, Meneses soltó la bomba. Empiezas mañana. En la oficina 312, la antigua de la señora Fernández. Y, Ricardo. Hizo una pausa dramática mientras se levantaba. Llega a tiempo. No tolero retrasos. Era exactamente la frase que Ricardo solía decir a los empleados. El exmagnate quedó paralizado, viendo salir a Meneses, y por primera vez, probó el amargo sabor de su propia medicina. La oficina 312 era un cubículo sin ventanas, apretado entre el almacén y el baño de los empleados. Cuando Ricardo abrió la puerta a la mañana siguiente, un olor a moho y productos de limpieza invadió sus fosas nasales. Sobre la mesa oxidada, una computadora antigua parpadeaba lentamente, junto a un gafete que decía Ricardo M., consultor temporal. Sus dedos temblaron al tomarlo. Esa simple placa de plástico era el símbolo de su caída en picada. Buenos días, Ricardo. La voz de Meneses resonó en la puerta, sorprendentemente casual. Sostenía una pila de carpetas que dejó caer sobre la mesa con un golpe intencional. Tu primer proyecto, análisis de los últimos 5 años de contratos con el proveedor chino. Quiero informes detallados de cada irregularidad para el viernes. Ricardo abrió la boca para protestar. Era trabajo para practicantes, pero Meneses ya le daba la espalda. Ah, y Ricardo, agregó sin voltear, el café para la reunión de las 10 de la mañana corre por tu cuenta. Al final del día, exhausto y con los ojos ardiendo por horas frente a la pantalla desactualizada, Ricardo fue sorprendido por una alerta en el sistema. Su acceso a la base de datos principal había sido denegado. Al llamar a ti, escuchó la respuesta más cruel. Lo siento. Los consultores temporales tienen acceso limitado. Tendrá que solicitarlo al CEO. Se quedó parado en el corredor oscuro, el teléfono sudoroso en la mano, comprendiendo finalmente el peso de las trampas burocráticas que él mismo había creado para mantener a los subalternos bajo control. Al salir del edificio, esta vez por el estacionamiento de empleados, ya que su tarjeta de acceso al estacionamiento ejecutivo había sido cancelada, Ricardo vio su reflejo distorsionado en el vidrio polarizado de la entrada. El hombre que lo miraba ya no era el magnate impecable de trajes italianos, sino un fantasma de sí mismo, con la camisa arrugada y los ojos hundidos. Por primera vez en 30 años, dudó de su propio valor. Y en el fondo, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Y si Meneses no solo lo estaba humillando, sino dándole exactamente el trato que merecía? Las semanas siguientes fueron un zambullido forzado en la realidad que Ricardo siempre había ignorado. Despertar a las 6 de la mañana para tomar el transporte público, su chofer privado había sido eliminado de los beneficios, comer sándwiches de máquina mientras revisaba contratos hasta tarde, lidiar con la burocracia asfixiante que él mismo había creado, cada día era una nueva lección de humildad. Pero el golpe más duro llegó cuando, al solicitar vacaciones, recibió un correo automático. Empleados con menos de 12 meses de antigüedad no tienen derecho a días pagados. Era la misma política que él había instituido para aumentar la productividad. Meneses, curiosamente, no era un tirano como Ricardo esperaba.
Justo, pero implacable, lo trataba con la misma indiferencia profesional que Ricardo había dedicado a todos los que estaban por debajo de él. Cuando el exmagnato entregó un informe impecable antes de la fecha límite, esperando elogios, Meneses solo asintió y dijo, cumpliste con lo básico. Mañana hay más. La frase resonó en la mente de Ricardo. Eran las mismas palabras que había usado cuando Meneses trabajó 72 horas seguidas para salvar un contrato millonario. El punto de quiebre llegó un miércoles cualquiera. Ricardo, exhausto, cometió un error en un cálculo de margen de ganancia. Antes, habría despedido a cualquiera por menos. Meneses lo llamó a su oficina, no para humillarlo, sino para preguntarle, genuinamente, ¿qué pasó? Tú sabes esto mejor que yo. Cuando Ricardo murmuró algo sobre el cansancio, Meneses se inclinó hacia adelante. Ahora entiendes cómo se sentían tus empleados al trabajar bajo presión constante sin reconocimiento. Poco a poco, Ricardo comenzó a ver la empresa con nuevos ojos. Notó cómo los empleados se ayudaban en los pasillos, cómo reían juntos en la cafetería, formando lazos que él nunca se había permitido. Cierta tarde, al ver a un becario llorando en el baño por un error cometido, se sorprendió al ofrecerle ayuda, y más aún, al ver que su experiencia realmente marcaba la diferencia. Pero la arrogancia aún latía en su sangre. Cuando Meneses anunció una reestructuración audaz, Ricardo no pudo resistirse. Esto es suicidio financiero. Meneses solo le entregó una carpeta, lee antes de opinar. Dentro, había análisis detallados, investigaciones de mercado y simulaciones que respaldaban la estrategia. Ricardo reconoció el estilo meticuloso, era el mismo que siempre había ignorado en Meneses. Esa noche, por primera vez, Ricardo se quedó hasta tarde no por obligación, sino por voluntad propia. Mientras revisaba sus cálculos, contrastándolos con los datos de Meneses, una verdad dolorosa emergió. Había sido un líder mediocre. Competente, sí, pero cegado por su propio ego. La computadora parpadeaba en la oficina vacía cuando una nueva percepción lo golpeó. Quizá Meneses no estaba intentando destruirlo, sino dándole la oportunidad que nunca le había dado a nadie, la de empezar de nuevo. La noticia estalló como una bomba en Monteiro Capital. La multinacional alemana Brandt buscaba un nuevo socio estratégico en Brasil, un contrato que valía casi $500 millones. Ricardo se enteró de la reunión por el tablero de anuncios, el mismo lugar donde antes solo proclamaba sus propios logros. Sus dedos temblaron al tomar la agenda, era la oportunidad perfecta para demostrar su valía. Pero cuando llegó a la sala de juntas, su nombre no estaba en la lista de participantes. Meneses lideraba el equipo con una calma que irritaba profundamente a Ricardo. Mientras los demás analizaban datos, el exmagnato no pudo contenerse. Están abordando esto desde el ángulo equivocado. Brandt necesita flexibilidad, no números perfectos. El silencio que siguió fue cortante. Meneses lo estudió por un momento, luego hizo algo inesperado. Muéstrame. 3 palabras simples que Ricardo nunca le había dicho a ningún subordinado. Los 3 días siguientes, algo extraordinario sucedió. Ricardo y Meneses trabajaron codo a codo, no como jefe y subordinado, sino como colegas. Ricardo conocía a los jugadores clave del mercado europeo, Meneses dominaba la logística como nadie. Juntos, crearon una propuesta que combinaba la audacia visionaria de Ricardo con el pragmatismo meticuloso de Meneses. La víspera de la presentación, mientras revisaban las diapositivas finales, Meneses hizo una pregunta directa. ¿Por qué nunca trabajaste así antes? El día de la presentación fue un espectáculo de ironía cruel. Ricardo, que antes ocupaba el centro del escenario, ahora estaba en la segunda fila, viendo a Meneses cautivar a los ejecutivos alemanes con una mezcla perfecta de datos y narrativa. Cuando surgió una pregunta técnica específica, Meneses se volvió con naturalidad. Ricardo, puedes explicar esto mejor que yo. Era una trampa perfecta, darle el reflector justo en el momento que más dolería después. Y entonces llegó la pregunta que lo cambiaría todo. El CEO de Brandt, un veterano de la industria, miró directamente a Ricardo. Monteiro, como es líder, ¿qué cree que su antigua gestión habría hecho diferente en este proyecto? La sala se tensó. Ricardo podía mentir, podía jactarse, pero en vez de eso, por primera vez en su vida, fue completamente honesto.
yo habría fallado. Porque nunca escuché a personas como Meneses cuando debí. La admiración en los ojos de los alemanes fue instantánea. Al salir del edificio de Brandt, el silencio entre los dos era denso. Fue Meneses quien lo rompió, fuiste tú quien cerró este trato hoy. Ricardo esperaba sarcasmo, pero solo había respeto en esa voz. Cuando revisó su teléfono, un mensaje del consejo parpadeaba, reunión urgente mañana, su contrato está en revisión. El sabor de la victoria fue reemplazado de inmediato por un escalofrío. Después de todo, acababa de demostrarle al mundo que Meneses era mejor en su propio juego. La redención, si llegaba, tendría un precio. La sala del consejo estaba extrañamente silenciosa cuando Ricardo entró. Esta vez, no hubo miradas de desdén, sino una curiosidad contenida. El presidente del consejo comenzó sin ceremonias. Brandt firmó con nosotros bajo una condición. Quieren a usted como consultor senior del proyecto. Ricardo tragó en seco, esperando la trampa. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente, y estamos reconsiderando su posición en la empresa. En los pasillos, después de la reunión, Meneses lo interceptó con una sonrisa que Ricardo no lograba descifrar. ¿Crees que esto es suerte?, preguntó, entregándole un sobre. Dentro, había copias de todos los informes que Ricardo había escrito en las últimas semanas, cada uno meticulosamente analizado con anotaciones a mano. Sigue siendo el mejor estratega que esta empresa ha tenido. Arrogante e insoportable, pero brillante. La admiración en la voz de Meneses era genuina, y eso dolía más que cualquier insulto. Esa noche, por primera vez en meses, Ricardo fue a su antiguo club social. Los mismos rostros que antes adulaban su éxito ahora murmuraban a sus espaldas. Un ex amigo incluso comentó en voz alta, se volvió asistente de su propio empleado, ¡qué decadencia! Antes, Ricardo habría estallado. Esa noche, solo pagó su cuenta y se fue. Algo fundamental había cambiado dentro de él, la necesidad de aprobación de los demás ya no ardía como antes. Al día siguiente, buscó a Meneses en su oficina. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó, sosteniendo las copias anotadas. Meneses se levantó y se acercó a la ventana, mirando el skyline de la ciudad. Cuando yo era un becario hambriento, tú me diste una oportunidad. No fue por bondad, fue porque viste utilidad en mí. Solo devolví el favor. La respuesta simple golpeó a Ricardo como un puñetazo. Toda la humillación, cada momento difícil, no había sido venganza, sino un espejo cruelmente honesto. Una decisión tomó forma en la mente de Ricardo con claridad cristalina. Tomó un documento de su carpeta y lo colocó sobre el escritorio de Meneses. Mi renuncia como consultor. Y mi propuesta como socio minoritario. El plan era audaz, invertir todo lo que le quedaba para recomprar parte de la empresa y trabajar como estratega, sin cargo ejecutivo. Meneses leyó el documento con atención, luego hizo algo inesperado, se rió. Finalmente entendiste que liderar no es mandar, ¿eh? Al salir del edificio esa tarde, Ricardo sintió un peso levantarse de sus hombros. El hombre que entraba en ese elevador ya no era el mismo que había salido meses atrás. Miró la credencial de consultor temporal por última vez antes de guardarla en el bolsillo, no como un trofeo, sino como un recordatorio. El verdadero despertar no había sido sobre perder poder, sino sobre encontrar su lugar real en el mundo. Y tal vez, solo tal vez, merecer el respeto que siempre había exigido, pero nunca había conquistado realmente. Un año después, la placa en la puerta de la oficina principal decía, Monteiro y Méndez Consultoría Estratégica. Él había sido una insistencia de Meneses, un símbolo de asociación que Ricardo nunca habría considerado en otra vida. Dentro, los dos trabajaban codo a codo, ahora en mesas iguales, en un espacio abierto que desafiaba toda jerarquía corporativa que Ricardo alguna vez había defendido. El primer aniversario de la nueva empresa coincidió con una revelación sorprendente. Meneses le entregó a Ricardo un sobre amarillo. Dentro, estaba la copia del primer informe que Ricardo había rechazado arrogantemente años atrás, con una anotación que solo ahora podía leer, intenté advertirte. Si me hubieras escuchado, habrías evitado la caída. En lugar de enojo, Ricardo se rió y enmarcó el documento,
colgándolo en la pared como recordatorio de sus errores. Todos necesitamos un espejo para ver nuestras propias manchas, admitió, sirviendo café al equipo, un gesto impensable en el pasado. La transformación fue más allá de los negocios. Ricardo comenzó a mentorar a jóvenes emprendedores en la periferia, usando sus conexiones para abrir puertas que él mismo había cerrado en el pasado. Cuando un reportero le preguntó sobre su cambio radical, respondió: descubrí que construir puentes da más trabajo que levantar muros, pero el resultado es más bonito de ver. La entrevista se volvió viral, no por el escándalo, sino por la rara autenticidad. Esa noche, durante la cena de celebración, Meneses alzó su copa para un brindis. Por el socio que nunca pensé tener, y por las lecciones que ningún MBA enseña. Ricardo complementó, con una sonrisa que ya no cargaba amargura, y por aprender que el verdadero poder no se mide por cuántos pisan sobre ti, sino por cuántos ayudas a subir. Los empleados aplaudieron, muchos de los mismos que alguna vez temieron a Ricardo ahora lo respetaban por razones completamente distintas. Cuando los invitados se fueron, los dos socios se quedaron revisando números en la oficina vacía. Meneses miró a Ricardo, ahora con más canas y arrugas de sonrisas recientes. ¿Valió la pena? Ricardo pensó un largo momento antes de responder. Cada humillación. Cada noche en vela. Cada no que yo mismo sembré y tuve que cosechar. Cerró la carpeta de contratos y miró por la ventana, donde la ciudad brillaba como un tablero que finalmente había aprendido a jugar correctamente. Porque al final, Meneses, no me diste una lección. Me devolviste mi humanidad. A la mañana siguiente, llegó un nuevo becario, hijo de un antiguo conserje al que Ricardo había despedido injustamente. El chico estaba nervioso hasta que el exmagnate se acercó y, poniendo una taza de café en su escritorio, dijo: errores vas a cometer. Lo importante es aprender de ellos. Y si necesitas ayuda, mi puerta está abierta. Meneses, observando desde lejos, sonrió al ver que la mayor victoria no estaba en los balances trimestrales, sino en ese simple gesto que marcaba el fin de una era, y el inicio de algo mucho mejor. ¡Qué historia tan maravillosa! Si te gustó esta historia, deja tu like y tu comentario y dinos de qué ciudad estás viendo. Muchas gracias por vernos. ¡Chao!